Hola, somos Mike y Nere. y estamos muy contentos de que permanezcan conectados a las transmisiones de Gracia para el Mundo. Esperamos que estén listos para recibir un mensaje que sabemos será de bendición para sus vidas. Oramos que Dios nos hable a través de su palabra. Disfruta el mensaje. Gloria a Dios, esta mañana estamos contentos. ¿Cuántos estamos gozosos? En Dios tenemos salvación, en Dios tenemos libertad, en Dios tenemos gozo, en Dios tenemos paz. ¿Cuántas cosas tenemos en Él, amados? ¿Cuántas? ¿Verdad? Gózate porque en Dios tenemos todo, decía me decía, en Dios tengo todo, y es verdad. En Dios tenemos todo. Él es el que nos da valía, Él es el que nos da la vida eterna. Bueno, tantas y tantas cosas que tenemos en Él. Así es que gózate esta mañana porque en Él tenemos todo. Amén. ¿Por qué no sonríes a alguien que tengas a tu lado? ¿Por qué no volteas porque yo sé que la persona que tienes a tu lado seguramente tú la amas, y sonríele diciéndole: estamos juntos escuchando la palabra del Señor. Vamos a escuchar la palabra del Señor y vamos a la palabra. He titulado este mensaje Tú eres Pedro. Y decimos wow, ¿no? Vamos a leer el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 18. Perdón, San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Y dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta mañana disponemos todo lo que somos, abrimos nuestro corazón para que tu palabra, que es viva, Señor, venga a morar en nuestro corazón y en nuestra mente. Tú vengas a traer, Señor, dirección a nosotros. Tú vengas, Señor, a traer ese nuevo, ese Padre Celestial, esa bendición de tu palabra. Que tú vengas, Padre Celestial, a traernos, Dios, ese alimento fresco, ese alimento que va a nutrir nuestro espíritu. Yo te pido, Dios, que hables solamente tu palabra, esa palabra que tú has dejado, Padre, como herencia para cada uno de nosotros, tus hijos. En tu nombre, amén. Amén. Ay, perdón, me distraje, es que aquí hay unos movimientos que usted no sabe, pero estamos en sintonía con el Espíritu, ¿verdad? ¿Cuántos estamos atentos a escuchar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros? Yo espero que me diga amén, ¿verdad? Bueno, yo quiero hablar de este personaje bíblico que se hace presente en cada uno de los evangelios, en los 4 evangelios, que se hace presente en Hechos, que se hace presente en casi todo el Nuevo Testamento, y me refiero a la persona de Pedro, el discípulo de Jesús, el apóstol Pedro. Y he titulado este mensaje Tú eres Pedro. Y yo te digo, tú eres Pedro. Y a veces venimos y recordamos al personaje de Pedro por diferentes situaciones. Recordamos unas muy buenas, otras regulares, ¿verdad? Cuando nos referimos a la persona de Pedro, el discípulo de Jesús, nos recuerda cuando Jesús lo llama a caminar sobre el agua, y Pedro entra en temor, entra en miedo y se hunde, ¿verdad? Y decimos, entonces yo no soy Pedro, ¿no? y este título es Tú eres Pedro, y decimos, no, yo no soy Pedro, porque yo tengo fe en Dios, y si me llamara a caminar sobre el agua, yo caminaría, ¿verdad? Y decimos, y fíjense cómo lo llamó Jesús. Dijo, hombre, ¿por qué te hundiste? Dice, hombre de poca fe, lo llamaba Jesús. Hay otro pasaje en donde
Pedro intenta convencer a Jesús de que no lo apresen. Jesús empieza a narrar que va a ser apresado, que va a ser crucificado, que va a ser... Y Pedro, en ese intento de que no sucedan todas esas cosas, en ese intento de que Jesús no padezca ese sufrimiento, lo intenta persuadir para que no lo haga, para que le dice, pero ¿cómo, Señor, vas a atravesar todo esto? Y Jesús se enoja con él, ¿no? Lo reprende. Y decimos, no, pues Pedro, Pedro, yo no soy Pedro, yo no soy como Pedro, ¿verdad? O como cuando Pedro es la famosísima característica del discípulo o el apóstol de Jesús, siendo Pedro. Cuando te dicen Pedro, inmediatamente tu mente va hacia la negación que hizo Pedro de Jesús, ¿verdad? Otro pasaje de la Biblia, y ahí podemos decir, yo no soy Pedro, yo no negaría a Jesús, ¿verdad? ¿Cuántos decimos, no somos Pedro? Otro pasaje que me recuerda a Pedro en este carácter que él tenía, en esta forma de ser que él tenía, es cuando vienen a arrestar a Jesús y él saca su espada y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote, defendiendo a Jesús, ¿verdad? Y decimos, yo no soy así, yo no soy Pedro, porque yo no podría ser así, yo no soy reactivo, yo no reacciono, sino que yo me controlo, ¿verdad? Y podemos pensar que somos diferentes a Pedro, pero tú eres Pedro. Y vamos a ver por qué cada uno de nosotros podemos ser Pedro en esta mañana. Pedro es discípulo de Jesús. Bueno, Jesús lo llamó. Tú y yo conocemos la historia, siendo pescador, Jesús lo llama. Y dice que la palabra de Dios, que él, dejando las redes, lo siguió junto con otros, ¿verdad? Pedro... o Simón se llamaba, ¿sí? Y Jesús lo llama de manera diferente. Jesús le dice, Simón, ahora te vas a llamar Cefas, que quiere decir piedra. En algunos traductores lo pueden llamar como piedra pequeña, ¿sí? Y es pescador, ¿verdad? Pedro era pescador. Y Pedro, amada iglesia, es llamado a ser discípulo de Jesús, a aprender de Jesús, a escuchar las palabras de Jesús, a ver los milagros de Jesús durante los 3 años y medio que Jesús hizo su ministerio en la tierra. Él fue testigo de tantas y tantas sanidades que Jesús hizo, de tantos milagros que Jesús realizó. Él vivió de cerca con alguien querido, yo espero que sea así, la sanidad de su suegra, ¿verdad? Usted se acuerda que Jesús sanó a la suegra de Pedro. Y él fue testigo, escuche bien, fue testigo y escuchó la voz audible de Dios en la transfiguración, hablando y reconociendo a Jesús como su hijo. Entonces, Pedro es un personaje de verdad que a mí en lo personal me ha llamado mucho la atención en este tiempo, porque Dios habló mi corazón sobre esto. Yo leía una parte de la escritura que vamos a leer, y el Espíritu Santo tocaba mi corazón y decía, Señor, eres grande y eres poderoso, porque tú nos llamas a cada uno. Tú que estás escuchando esta palabra, tú que te levantaste a alabar a Dios, Dios te llamó. Pedro era pescador, pero Dios te llamó a ti
Sea lo que sea que fueras. A lo mejor tú te considerabas no un pescador, sino un pecador, ¿verdad? No, a lo mejor no te considerabas digno de estar delante de Dios. A lo mejor decías, ¿cómo yo me voy a presentar con Dios? ¿Cómo voy a alabarle si estoy tan sucio, si estoy tan oloroso a pecado, ¿verdad? Porque un pescador está sucio de sus manos, de su atuendo. El pescado huele muy fuerte, es un olor fuerte. Y probablemente dices, así estaba yo. Pero Dios nos llamó, amada iglesia. Dios te llamó a ti y me llamó a mí a vivir una vida junto con Él. Así como a Pedro. Pedro escuchó hablar a Jesús. Pedro vio los milagros de Jesús. Pedro caminó con Él. Durmió cerca de Él. Y como siempre lo digo, nosotros creemos en Jesús por fe, porque realmente no lo hemos visto físicamente. Pero Pedro estuvo ahí, Pedro lo escuchó, Pedro lo abrazó, estoy seguro. Jesús lavó los pies de Pedro. O sea, había una relación íntima con Jesús con sus discípulos. Y yo quiero tocar este tema de tú eres Pedro, porque así me dijo el Señor. O sea, yo dije, bueno, ya quisiera yo ser como Pedro, pero lo vamos a ver más adelante. Pero cuando decimos tú eres Pedro, decimos, yo no quiero ser como Pedro, reactivo, se enoja luego. Yo no quiero ser como Pedro que niega a Jesús. Yo no quiero ser como Pedro. Mil cosas, ¿no?, que podemos pensar que Pedro fue. Connotaciones malas. Y vamos a Mateo capítulo 16, versículo 13 al 18. Y dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿a quién preguntó? A todos sus discípulos, ¿verdad? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que sois? Yo. Y escuchen lo que respondió Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dos cosas antes del punto número 1. Cuando dice yo te digo tú eres Pedro, vuelvo a decir el significado, que es piedra o piedra pequeña. Y dice tú eres piedra pequeña, y refiriéndose a Jesús a él mismo le dice y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sí? Dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca, hablando Jesús de esa roca inconmovible que es Él, edificaré mi iglesia. Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿No te gozas de eso? ¿No te gozas que la iglesia no va a ser destruida y no existe nada ni cosa alguna que pueda destruir la iglesia del Señor? Porque somos su cuerpo. ¿No te gozas con esto? Es hermoso, es hermoso. Fíjense que vamos al versículo 16. Y el punto número 1, quiero decirte, es que tú y yo, al igual que Pedro, reconocimos a Jesús como nuestro Señor. Dice ahí, tú eres el Cristo, tú eres el Salvador,
Tú eres por el único que podemos obtener la salvación. Tú eres el único camino hacia el Padre. Y dice, tú eres el Cristo. Cristo es Salvador, el Hijo del Dios viviente. Ese es el primer punto. Pedro, al igual que tú y yo, hubo un día que tuvimos que confesar con nuestra boca que Jesús es nuestro Dios, que Jesús es el Señor, que no existe otro camino por el cual obtener la salvación, que no existe otro mediador hacia el Padre, sino solo Jesús. El primer punto es que Pedro reconoció verbalmente que Jesús es Dios, es nuestro Señor, es el Cristo. ¿Cuántos podemos declarar esta mañana que Jesús es nuestro Salvador? Jesús es nuestro Salvador. Jesús, fíjense, yo cuando estaba escribiendo mis notas, decía Pedro porque Jesús, Jesús porque Pedro. Y escribía, cada vez que escribía Pedro, escribía Jesús. Porque su relación de Jesús con Pedro era muy estrecha. Porque Pedro no figuraría en la palabra de Dios si no hubiera respondido al llamado que un día Jesús le hizo. Pedro no existiría, no lo conoceríamos, no sabríamos quién fue si Pedro no le hubiera dicho que sí al Señor. Un día vino Jesús a invitarte a seguirle. Yo quiero decirte, hubo un día en que le reconocimos como nuestro Dios. Pero fíjate, ahorita que estoy hablando esto, probablemente tú me estés escuchando por primera, por segunda vez a alguien, un mensaje de Dios, de la palabra de Dios, y digas, sí, Jesús ya me ha llamado. Probablemente es el día en que tú le tienes que decir, sí, eres mi Dios, eres mi Salvador, eres mi Cristo, eres el camino por el cual yo voy a transitar para el Padre, para la vida eterna. Y te digo, solamente en Él tenemos salvación. Su relación de Pedro se basaba en el caminar diario de Jesús, con Jesús. En el caminar, ¿qué? Diario. No de los domingos, no del día nada más de célula. Hay veces que vemos conectadas a las personas cada domingo y después de ahí no sabemos nada. Porque no se reúne en reunión celular, porque no ve las transmisiones de oración, porque creemos o establecemos nuestra relación con Jesús solo los domingos. La relación de Pedro y de Jesús era un caminar diario. Y te voy a decir por qué. Porque él entendió al decir esto, que Jesús era Cristo, y que era el Hijo del Dios viviente, lo pudo vivir, lo pudo constatar, lo pudo atestiguar día con día. Porque Jesús emanaba ese amor, emanaba esa autoridad, ese poder, esa gloria. El punto número 2, vamos a Mateo 26. Ahí es donde digo, Dios me habló de verdad de una manera impresionante, y yo espero poder transmitirte lo que Dios me habló. Versículo 31 al 35 dice: entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está hablándole a los discípulos y les está diciendo que lo van a arrestar, y luego les dice: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas, pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y aquí está nuestro personaje. Vuelvo a decirte, tú eres Pedro. Yo soy Pedro, dice ahí. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche,
antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos le dijeron lo mismo. Al igual que Pedro, tú y yo venimos y lo reconocimos como Señor y Salvador. Y en nuestro corazón está la intención de caminar día con Él, aprender de su palabra. Yo espero que sea así. Yo espero que tú desde el día y desde el momento en que conociste a Jesús tengas esa hambre, tengas esa sed, tengas la intención de conocerle más y más a través de su palabra. Tengas esa intención en tu corazón de aprender por medio de la palabra expuesta por el pastor, por un líder cristiano. Nosotros desde el momento que conocimos a Jesús, al igual que Pedro, quisimos tomar esa relación y caminar, aprender, ser un verdadero discípulo. Porque no todos los que dicen ser discípulos de Cristo lo son. Jesús mismo nos daba una manera de distinguir cuál es el verdadero discípulo y cuál no. Y el verdadero discípulo hablaba de que Jesús decía que por sus frutos nos conocerán. Por los frutos que nosotros tengamos, el fruto amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, por todos nuestros frutos nos vamos a dar a conocer si somos o no verdaderos discípulos. Esta es una prédica que el pastor cada vez que la hace dice: súbete en esa balanza y ve si tienes verdaderamente frutos. Y yo te preguntaría, después de lo que acabamos de leer, dice: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y luego Jesús le dice: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro le responde a Jesús: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Sabes, amado? Porque tú y yo sabemos qué acontece después. Me lleva a la conclusión de que Jesús nos conoce más allá de nosotros mismos. Porque en nuestra intención de seguir a Jesús, por eso te digo, tú eres Pedro, yo soy Pedro. Porque nuestra intención de seguir a Jesús es nunca negarlo. Es siempre reflejar su carácter, es siempre. Y yo creo que los que estamos enamorados de Jesús, porque si tú me preguntas si Pedro era verdaderamente su discípulo, yo te diría que sí. Leyendo la palabra de Dios, yo te diría que sí. A pesar de que se desenvainó la espada, a pesar de que le decía a Jesús que no muriera, a pesar de que le faltó fe al caminar al agua, yo te diría sí. Pedro era verdaderamente su discípulo. Y en la intención de su corazón, ¿sí? En la intención no era negarle. Estaba convencido Jesús. Pedro estaba convencido en seguirle hasta la muerte, ¿sí o no? ¿Sí o no? Vamos a Mateo, punto número 3, Mateo 26, versículos 69 al 75. Cuando es apresado Jesús, incluso le decía yo, después de esto,
saca Pedro y lo trata de defender. ¿Cuántos hemos tratado de defender nuestra postura, nuestro credo? ¿Cuántos hemos tratado de defender lo que creemos, lo que nos ha sido enseñado, que nos han quitado la venda de los ojos, la palabra de Dios, y ahora vemos con claridad quién es Dios? ¿Cuántos hemos defendido? Pero Pedro como que no le fue muy bien, porque queriendo defender a Jesús, bueno, Jesús no necesitaba que a nadie, absolutamente nadie lo defendiera, ¿sí o no? Pero en esta intención de defender a Jesús en el arresto, saca la espada, le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote y muestra, ¿verdad?, un poco de su carácter. Cuando es colérico, es reactivo y lo hace de manera inmediata. Tú y yo a veces no defendemos nuestra fe de la mejor manera. Tú y yo no nos airamos cuando alguien nos trata de convencer o nos trata de decir algo que no es correcto. O tratamos de evangelizar de una manera no muy correcta, porque atacamos su credo, sus ideas, en vez de mostrarles la verdad. Entonces, viene después del arresto de Jesús, bien se cumplió la palabra de Jesús cuando dijo que sus ovejas se iban a dispersar, ¿verdad? Y dice, Pedro estaba sentado afuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Porque acordémonos que apresaron a Jesús e iban a ser apresados y asesinados los que le seguían, o sus discípulos o apóstoles. Y esta mujer, esta criada, dijo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Wow. ¿Se acuerdan cuando él dijo, no importa que se escandalicen, yo no te negaré? Y aún así me mataran, yo no lo haré, no te dejaré. Dice, mas él negó delante de ¿quién? De todos, diciendo, no sé lo que dices. Versículo 71 dice, saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Lo señalaron y le dijeron, te reconocemos porque como al que acaban de arrestar, al que lo acaban de apresar, ¿sí? Aprender, tú estabas con él. Ay, qué tremenda gente, ¿verdad? Que, o sea, quiere juzgar y quiere señalar y dice, no seamos así. Dice, saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban ahí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él, Pedro, negó otra vez, y escúchame, con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que allí dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos. ¿Te acuerdas que te acabo de decir que si me preguntas si era verdaderamente discípulo, te digo que sí? Pues ¿qué crees? Aquí lo confirma. Porque le dice, verdaderamente tú también eres de ellos. Porque aún, escucha, porque aún tu manera de hablar te descubre. Porque sabes, cuando tú y yo caminamos con Jesús, nuestra vida cambia. Nuestra vida se transforma. Nuestra vida toma otro giro. Nuestros pensamientos cambian. Su palabra se establece en nuestro corazón y en nuestra mente. Y la manera de hablar cambia. El resultado de poner su palabra, la palabra de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente, hace que nuestras palabras cambien. Y entonces le dice,
verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿Cuántos de nosotros vivimos siendo cristianos? ¿Sí? Y queremos vivir encubiertos en este mundo. ¿Cuántos de nosotros caminamos con Jesús y vamos aprendiendo y vamos tomando de su palabra y vamos bebiendo de Él, vamos nutriéndonos del Espíritu Santo y nuestra manera cambia y esas palabrotas que decíamos ya no las decimos y esa manera de transitar por la vida enojado y cambia? Pero ¿sabes qué? Cuando estamos en medio de nuestro núcleo de amigos queremos escondernos, ¿verdad? Queremos hablar, queremos ser encubiertos. Fíjense, yo sé que a algunos estudiantes les ha pasado una cosa, que cuando dicen en la clase, su maestro está dando la clase y dice, ¿a poco no, alumnos? Y como cuando eres cristiano dices, amén, ¿verdad? Y entonces, ay, no, perdón, sí, no quería decir amén, porque somos cristianos y para todo amén, y gloria a Dios, y ¿verdad? Y ahí estamos en la reunión del trabajo y decimos, en vez de decir sí, decimos amén, o en vez de un grito de júbilo decimos gloria a Dios, porque nuestra manera de hablar nos descubre como hijos suyos. Dice, pero a él no le gustó que lo descubrieran. Dice, entonces él comenzó ¿a qué? A maldecir y a jurar. Wow. No conozco al hombre. Pedro había vivido con Jesús 3 años y medio. Había visto sus milagros. Había escuchado sus palabras. Y delante de hombres comunes decía, no conozco al hombre. Tú eres Pedro. Esta predicación se llama Tú eres Pedro. Porque hubo un día en que tú y yo reconocimos a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Cristo. Porque caminamos con Él, aprendimos con Él. Pero hay veces que le negamos. A lo mejor te esfuerzas si eres verdaderamente discípulo de Jesús. Y los frutos del Espíritu se muestran en tu corazón hacia la gente. Pero al igual que Pedro, le fallamos a Jesús. Hay ocasiones en donde lo negamos con nuestros actos. Lo negamos con nuestros pecados. Negamos a Jesús cuando no le creemos. Negamos a Jesús cuando tenemos miedo. Negamos a Jesús cuando maldecimos. Negamos a Jesús cuando la situación es tan difícil y no creemos que Dios nos va a sacar adelante. Negamos a Jesús de diferentes maneras. Es por eso que cuando Pedro niega a Jesús, cuando yo veo que Pedro niega a Jesús, me identifico con él. Porque yo he negado a Jesús. He negado a Jesús
con mi manera de actuar. Cuando no reflejo a Jesús, lo niego. Y ¿sabes qué? A veces somos muy duros a juzgar a Pedro. Y leyendo esta palabra las primeras veces, yo decía, ay, es que ¿cómo negó a Jesús? ¿Cómo fue capaz de negar a Jesús? Dice entonces, versículo 75, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. No una, no 2, 3 veces. Porque aún su manera de hablar lo descubría. Y esto tocó mi corazón. Porque dice, y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Y sabes de lo que me habla estas últimas palabras de este versículo? Que hubo arrepentimiento en su corazón, que entendió que lo que Jesús le había revelado era real, que Jesús le conocía más que él a sí mismo. A veces nos decimos cristianos, amada iglesia, y no le creemos a Jesús. A veces nos decimos cristianos y a veces seguimos, leemos la palabra, caminamos con Jesús y no le creemos, no le escuchamos. Tú y yo somos Pedro porque le fallamos, pero no quiero que te quedes con esa impresión de Pedro, ni de ti siquiera. Esa es la falla que destella como ser humano en la persona de Pedro. Y dice, pero me llama la atención cuando Jesús le dice, en Mateo, en el primer versículo que leímos, 16. Mateo 16, 18, cuando dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca, hablando Jesús de sí mismo, edificaré mi iglesia. Amada iglesia, a pesar de Jesús ya sabía que lo iba a negar, y a pesar de eso le dijo, tú, esa piedrecita, eres Pedro, tú eres Pedro. Y yo te digo, tú, amada iglesia que me estás escuchando, tú eres Pedro, porque somos piedrecitas, cada uno de los que estamos aquí. Somos su iglesia. Y sobre la roca firme, inconmovible, vamos a fundar, vamos a ser fundados. Se va a edificar la iglesia. Y fíjate, después de esto, después de que llora amargamente, viene la crucifixión de Jesús, viene que Jesús resucita, viene ese evento glorioso que nos da la vida eterna, que nos redime delante del Padre, que nos hace victoriosos sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el Satanás, que Dios nos hereda, nos hace copartícipes de esa herencia. Y luego Pedro, junto con los 11 apóstoles, recibe la gran comisión. ¿No te da alegría saberlo? Así es que no importa. El mensaje de esta mañana es que quiero decirte, es que sí, le puedes fallar tú, le puedo fallar a Dios, pero en Él encontramos perdón. Cuando lloramos, cuando nos arrepentimos, cuando le pedimos perdón a Él, Él ya nos perdonó. Y sabiendo esto, Jesús llama a sus 11, porque acuérdense que ya no estaba Judas, a los 11 apóstoles y les da la gran comisión de ir
y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas esas cosas que habían vivido con Jesús, que habían sido testigos de Jesús. Pedro recibe la gran comisión. Pedro es testigo de la ascensión de Jesús al cielo. Pedro es testigo del derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Pedro es testigo también de todas esas maravillas, porque sabes, le falló a Jesús, pero no lo desechó. Porque en Dios tú y yo tenemos perdón. Porque tú y yo le podemos fallar a Jesús, pero Él nos perdona y cumple su propósito en cada uno de nosotros. Pedro fue testigo de la manifestación del poder del Espíritu Santo. Pedro, el primer sermón que dio ante los judíos, ante los israelitas, 3,000 israelitas reconocieron a Jesús. Posteriormente, en el segundo sermón, 5,000 israelitas reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios. Ante el concilio fue lleno del Espíritu Santo, tanto que sus discursos decían: este era pescador, ¿se acuerda? ¿Este de dónde sabe? ¿Este de dónde? Pero aprendió de su maestro, aprendió de Jesús mismo. Jesús siempre en el Getsemaní lo llamó, fue uno de los 3 a quien llamó, porque Pedro era uno de sus discípulos más cercanos. Pedro predica, sana, escribe 2 epístolas. Historiadores dicen que murió crucificado de cabeza. Si a mí me dijeran que yo soy Pedro, diría sí. Yo soy Pedro. Yo quisiera ser como así, poquito como él. Porque a veces nos acordamos de las fallas, pero no vemos los buenos resultados. No vemos cuando Dios lo levantó, lo perdonó y le dio del poder del Espíritu Santo para predicar su palabra, para sanar enfermos. Se acuerda de muchas otras cosas. El tiempo no me alcanza. Serían muchas cosas que Pedro hizo después de su negación. Normalmente nos acordamos de Pedro, así es el apóstol que negó a Jesús, y nada más nos acordamos de él. Y nos duele el pensar cuando Pedro negó a Jesús. A mí me duele pensar cuando lo negó. Y no quisiera haber estado ahí en ese momento, porque lo juzgamos y decimos: ay, pero ¿cómo lo negó? Lo iban a matar. Ahora no nos matan y lo andamos negando. ¿Tú eres cristiano? No. Mi mamá, mi abuelita me lleva. Le he acompañado a mi abuelita una vez. Y tú eres cristiano, de esos que cantan y que levantan las manos y que no, acompaño a mi prima, acompaño a mi amiga. Seamos como Pedro, llenos de la presencia del Espíritu Santo, llenos del poder de la manifestación del Espíritu Santo. Tú eres Pedro. Si me estás escuchando, tú eres Pedro. Y si le fallaste a Jesús, esta mañana te invito a que te presentes delante de Él y te reivindiques y le digas: tú eres mi Salvador, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el que me salva, el que me da vida, el que me perdona. ¿Por qué no levantas tus manos ahí donde estás y te presentas y le dices: Señor, te he fallado, te he negado muchas, incontables veces,
pero creo en tu perdón. Creo que en ti tengo perdón. Creo que en ti tengo propósito. En ti, Señor, soy amado y aceptado. Señor, aquí estoy delante de ti, aquí estamos, Dios, tu iglesia, estas piedrecitas, estas piedritas imperfectas. Que anhelamos, Señor, caminar contigo. Que anhelamos, Dios, aprender de ti. Que anhelamos, Dios, escuchar tu voz y dirección. Que queremos, Padre Celestial, ver las victorias que has ganado para nosotros y cumplir el propósito por el cual fuimos llamados. Te fallamos, es cierto, pero aquí estamos. Aquí estoy yo, aquí está mi familia, Señor. Y te decimos, henos aquí, para que tú cumplas el propósito en cada uno de nosotros. Y permítenos ser llenos de tu presencia, Espíritu Santo. Permítenos ver la manifestación de tu poder. Gracias, amado Jesús, gracias, gracias. Amén. Estamos viviendo un tiempo de dificultad. Y al llegar el domingo, todos los lugares donde nos reunimos a alabar a Dios estarán totalmente vacíos. Ante esto, cada pastor estará llevando el peso de sus congregaciones sobre sus hombros y se preguntará cómo estarán todos. Entonces, ve la transmisión en vivo de tu iglesia. No la veas más tarde porque tienes todo el día. Llega a tiempo, participa en ella en tiempo real. Adora junto al líder de adoración. Hazte presente y comprométete. Hazle saber que estás viendo, comentando y compartiendo. Va a ser extraño y tal vez incómodo, pero todos nos sentimos igual. Sé fiel a tu iglesia. Las redes sociales se inundarán con transmisiones en vivo de innumerables iglesias, pero sé fiel a la tuya. Y finalmente, asegúrate de ofrendar y diezmar. Con pandemia o sin ella, alabar a Dios y saber adorarlo será la diferencia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tú eres Pedro. Tú eres Pedro. Yo soy Pedro. Yo soy Pedro. Amén. Qué mensaje de tanta bendición ha sido. Así es. Escríbanos cuánto les ha impactado este mensaje. Realmente ha bendecido mi vida, me ha confrontado. Amén. Me ha confrontado, me ha puesto a reflexionar y ha bendecido mucho mi vida. Gracias, pastora, gracias por ser la portadora de la palabra de Dios. Amén. Es un mensaje que nos confronta, como dice Deva, pero al mismo tiempo también nos consuela. Sí, Yo me sí. quedo con esa parte final de que pese a todo lo que vimos de la vida de Pedro, el Señor lo usa, el Señor lo hace partícipe y no lo desecha. Gracias esa es a una Dios. bendición. Así es de que, bueno, pues nos quedamos con esto. Yo soy Pedro, tú eres Pedro, iglesia, y gozas de esa misericordia del Señor. Pequeñas piedras, me gustó eso, somos pequeñas piedras, ¿no? Sí, Las sí. pequeñas piedrecitas que el Señor usa para construir su iglesia. Estamos agradecidos con el Señor, mis amados, por la bendición de poder escuchar su palabra, de poder aprender de Él, pero también de poder darle a Él. Le damos gracias a cada una de las personas que semana a semana, durante todo este tiempo no han fallado, durante todo este tiempo, ninguna semana han fallado. Agradecemos por la vida de cada uno de ustedes, nos hacen saber el interés que tienen por el ministerio, nos hacen saber la generosidad que hay en su corazón y le agradecemos mucho al Señor por eso. Yo les quiero pedir que si es su deseo diezmar, es su deseo ofrendar, pónganos su nombre, pónganos una diagonal y pónganos la palabra diezmo, ofrenda, siembra, que el Señor esté trayendo bendición sobre sus vidas. Gracias porque cada semana
estamos recibiendo, no de todos, de algunos, pero estamos recibiendo y queremos orar por la vida de cada uno de ustedes. Por eso es que le pedimos que ponga su nombre. De ninguna manera es la finalidad exhibirlo, de ninguna manera es la finalidad publicarlo, sino que podamos orar por usted. Así es de que oramos, que el Señor les esté hablando, les esté bendiciendo, esté tocando su corazón. Necesitamos también que el Espíritu Santo hable su vida y que le obedezcamos, ¿verdad? Muchos el Señor nos habla, sentimos ahí la vocecita que está hablando, hazlo, 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 y a veces decimos no es Dios, ¿verdad? No es Dios el que me está hablando, pero si Él te está hablando en este momento para apoyar el ministerio, hazlo. Mira, toda bendición, toda ofrenda es una ofrenda que bendice, es una ofrenda que nos impulsa, que nos empuja. Así es de que hazlo. Y si estás entrenado en esto, da la primera parte para el Señor, porque Él va a bendecirte. Así es, como la pastora decía, somos pequeñas piedras. Así somos es. su iglesia. Nosotros somos la iglesia y debemos de apoyar el ministerio. Amén. Si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie más. Somos nosotros la iglesia que estamos fundamentados en Jesús y debemos de hacer el esfuerzo por nuestra iglesia, por lo que queremos alcanzar. Amén. Al último la iglesia está hecha de pequeñas piedras, ¿no? Así es. Y esas pequeñas piedras son las que forman el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, y por eso estamos nosotros pidiéndole de su apoyo, pidiéndole de su generosidad. La semana pasada estuvimos hablando de la generosidad, que toda generosidad merece una actitud de reciprocidad, de correspondencia. Entonces, si el Señor ha bendecido tu vida esta mañana con esta palabra, yo sé que el Señor te ha bendecido. Yo te pido, dispón tu corazón para darle al Señor, para que tu semilla caiga en buena tierra. Nosotros nos ofrecemos como buena tierra para que produzca semilla y tú seas bendecido en todo lo que hagas, en sus trabajos, en sus casas. Mire, estamos en un punto bien importante. Ya queremos regresar a la iglesia, pero estamos viendo también cómo se están comenzando a abrir las fuentes de trabajo. Hay algunos que de una manera pesimista dicen la crisis económica es grande, pero hay algunos otros que con más conocimiento dicen las oportunidades de negocio, de bendición, las oportunidades de éxito económico se van a abrir de una manera increíble. Y yo creo por esta parte, yo apuesto a creer por lo que Dios y la Biblia dice, y va a haber oportunidades. Así es de que ese próximo trabajo que tú vas a obtener, ese próximo puesto, esa vacante que van a abrir, ese lugar que alguien se fue y que ya no regresó por su trabajo y van a poner a la disposición, yo creo que va a ser para los hijos de Dios. Ese negocio que antes no funcionó, ahora va a funcionar. Así es de que queremos orar por cada uno de ustedes, queremos declarar de su bendición. Estamos esperándole. Si estamos alargando este momento es porque le estamos esperando. Estamos esperando que pongas tu corazón, que pongas tu disposición y que traigas lo que es del Señor para bendición del ministerio. Así es, como decía la pastora, quizá anteriormente hemos negado a Dios en nuestra economía. Hemos negado que Él es el primer lugar, el Señor de nuestra familia, de nuestra vida. Pero hoy, iglesia, es un buen momento para arrepentirse y Dios nos va a recibir con los brazos abiertos. Si antes no lo habías hecho, hoy arrepiéntete, entrégate al Señor, hazlo el primer lugar de tu vida y desde hoy puedes empezar nuevamente. Dios siempre nos perdona. Me gusta pensar en ese resbalón que tuvo Pedro, ¿verdad? Sí. O sea, fue más que un resbalón, fue toda una caída. Pero hay algo interesante, que Pedro no se quedó en esa actitud. Pedro recapacitó. Cuando dice lloró amargamente, nos habla de un arrepentimiento, el cual no volvió a repetir esa actitud. Así es de que hoy el Señor está hablando a tu corazón. Si estás listo, ponnos tu nombre ahí, ponnos tu nombre. Queremos orar y queremos bendecir tu vida. Pues vamos a orar por cada uno de los que ya tenemos aquí. ¿Quieres comenzar a leer? Sí, le damos muchas gracias a la familia Alba Cárdenas, Dios les bendiga. A Nereida López, gracias. A Ángeles Jiménez, hermana, Dios la bendiga. A Laura Recendis, a la familia Sánchez Ruiz, gracias, Dios les bendiga. A Beatriz Tavera, Dios te bendiga, Betty, a ti y a tu familia. A la familia Cárdenas Pesa,
Dios les bendiga abundantemente. A Rosy Montiel, a Emilia, gracias, Dios les bendiga. Gracias Irka Boyaz, gracias Miguel Padrón, Dios les bendiga. Gracias familia Mendoza Romero, Rocío Mendoza, Dios te bendiga. Angélica Mendoza, Dios te bendiga. Gabriela Ferra, Dios te bendiga. María Boyaz, Dios le bendiga. Mi suegra, le restaure su salud. A Devani Ramos, a Yestín Ramos también, hijas, Dios les bendiga por sus ofrendas y sus diezmos. Oramos y declaramos bendición sobre cada uno. Señor, queremos pedirte que tú bendigas la vida de cada uno, Señor, de los que hoy, Dios, aparecen en esta lista, Señor, y aún, Dios, de los que disponen en su corazón y no han tenido el tiempo para ponerse aquí, Dios, declaramos bendición. Oramos, Padre, que cada semilla que cae en la tierra, Dios, de nuestro ministerio, de nuestra iglesia, la iglesia que tú levantaste, la iglesia que tú edificaste, Señor, produzca frutos sobre ellos. Que tu bendición, Señor, que tu favor en todas las áreas y en el tiempo que está por venir esté derramando sobre sus vidas. Te damos gracias por ellos y, Dios, oramos que tu palabra se cumpla en sus familias, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Familia, esta semana que acaba de pasar no tuvimos nuestra transmisión porque nos estamos preparando. Así es. Llega una nueva temporada. Llega una nueva temporada de oración online. Así y justo lo estabas diciendo, que se han abierto nuevos empleos, nuevos trabajos. Me acuerdo que en las peticiones de oración llegaban testimonios. Es correcto. Llegaban testimonios de que Dios había dado el empleo a algunas personas que estaban pidiendo por eso. Dios abre las puertas. Entonces prepárense, iglesia, llegan a nuestra nueva temporada de oración online con nuevas cosas, nuevos dinámicas y secciones. Así es, vamos a estar preparando ya este tiempo, ya estamos cerca de terminar, no sabemos exactamente si esta semana se terminará, pero vamos a apurarnos para que podamos seguir teniendo las reuniones online. Muy importante, aunque abramos la iglesia, aunque tengamos reuniones presenciales los domingos, vamos a seguir los miércoles en estas transmisiones de oración. Así es de que no se desconecte, siga ahí pendiente. Tengo un anuncio más respecto a la apertura de la iglesia. Le quiero decir que estamos esperando ver la reacción. Habíamos programado para este 11 de abril abrir nuevamente las puertas de nuestra iglesia. Y bueno, hemos platicado, queremos esperar 1 o 2 semanas más. Se lo vamos a estar avisando con puntualidad en las redes. Ya sabe que yo le envío correos por ahí o WhatsApps, mensajes en donde usted tiene acceso directo a mí. Si quiere preguntarme, si quiere informarse, pregúntemelo. Pero ahí le vamos a estar informando acerca del día que abrimos la iglesia. La razón por la que queremos esperar 1 o 2 semanas es porque estamos viendo que esta semana que comienza ya mañana, termina el periodo vacacional que está estipulado en nuestro país. Entonces comenzamos nosotros a ver la reacción respecto al contagio. Comenzamos a ver cuáles son los números, las estadísticas, si subió, si se disparó. No queremos tomar la decisión de ponerle en riesgo después de habernos esperado ya un año y semanas, y que nos apresuremos y por 1 o 2 semanas que nos tardemos más, usted o su familia se ponga o nos pongamos en riesgo. Así es de que vamos a esperar 1 o 2 semanas. No desespere, ya estamos cerquita, ya estamos muy cerca, pero le vamos a estar avisando. Yo le digo a los pastores, ya vamos a abrir, pero estamos siendo cautelosos, familia. Entonces siga orando por nuestra iglesia, siga orando por México, por el país. Vamos a esperar que todo salga lo programado. Yo en serio, yo ya les digo, ya abran, ya vamos a abrir, pero hay que ser cuidadosos. Así es, una bendición es saber que nuestros adultos mayores en la alcaldía de Tlalpan ya fueron vacunados, ya van camino hacia la inmunidad, hacia la inmunización, y le damos gracias a Dios por eso. Gloria eso a nos Dios. da aliento, nos da luz verde para comenzar a iniciar nuestras actividades, pero vamos a esperar un poquito nada más, no desperdiciemos todo el año que llevamos esperando. Ha sido difícil, no hemos quitado ese video de los tiempos de dificultad porque seguimos en un tiempo de dificultad. Sin embargo, Dios está con nosotros, así es de que prontamente nos vamos a ver. Y bueno, pues vamos a ser despedidos. Vente, pastora, para acá, despídenos tú, despídenos.
Pues estamos despedidos. No oramos, ¿verdad? No Al oramos. final, es verdad. Recuérdanos las Células, martes, jueves y viernes. Y bueno, ahorita no sabemos hasta cuándo vamos a reanudar los miércoles, pero no se deje de congregar en sus células. Así es. Dios les bendiga, estamos despedidos. Estamos despedidos.